Entonces, quedan abiertas para cualquiera de los expositores. Temas, preguntas, muy bien. Sí, si gustan, van levantando la mano y por orden vamos asignando el tiempo para preguntar. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Pues tengo varias preguntas, pero ahorita de momento nada más una. En el tema de el daño moral, ¿qué criterios o qué bases se pudieran llegar a tomar para hacer una cuantificación, una reclamación? Aquí yo creo que hay dos temas. Yo sé que el tema moral adquirió bastante importancia en México por la sentencia en el caso Mayan, que me parece excelente, aunque a lo mejor no coincidimos con los razonamientos. Nosotros, de cierta manera, evitamos el tema porque como no tratamos con personas físicas, pensamos que es algo que se puede resolver de una manera más clara. Si tengo una empresa y alguien dice, oye, la empresa de Coca-Cola en sus botellas hay veneno y mañana se reducen sus ventas el 15% y sus acciones se caen en la bolsa, hay una afectación claramente económica financiera que con lo que menciona la maestra San Román, métodos como estudio de impacto en la bolsa, donde tomo algún índice muy semejante y como lo vimos en el caso Crystalex, creo, veo cómo cae la acción en lugar aquí y creo que no lo vimos y se calcula el delta entre cómo debería haber seguido la acción y un índice comparador de empresas, sea un índice comparador o empresas semejantes al mismo tiempo. Y normalmente se sabe cuando es un tema de difamación, ese tipo de acciones también tienen un límite, es decir, el efecto después de un rato desaparece cuando se le informa que nunca hubo un veneno en ninguna botella de Coca-Cola. Por lo tanto, todo lo que es daño moral de empresas, aunque sabemos que existen tesis, inclusive por temas de derechos humanos sobre esto, pero la verdad es ni lo necesito, no necesito un concepto de daño moral, alguna integridad de la reputación de una empresa cuando todo esto lo puedo resolver de manera mucho más fácil como impacto económico. La cosa es diferente, por supuesto, en personas físicas, ¿no? Y en particular, cuando el Estado ataca exfuncionarios públicos sin previo juicio y les ruina casi su vida, ¿no? Y ahí llegamos bastante rápido a temas de derechos humanos, Convención Interamericana, la Comisión, la Corte, y ahí lo interesante es, no tengo muy estudiado lo de la Corte Interamericana, pero lo que sí conozco bien es la Corte Europea de Derechos Humanos, donde las condenas por daños y por juicios, inclusive en tema de daño moral, llega a montos significativos, ¿no? Y hay varios mecanismos de calcularlo, afectación creo que Mayan Pellers se calculó de acuerdo con antecedentes argentinas, cuál es la expectativa de vida, la generación de ingresos y cómo la muerte depriva a la familia esos ingresos. So, también terminamos otra vez con temas donde, bueno, si un exfuncionario en los próximos 5 años no va a encontrar trabajo en ninguna empresa mexicana porque no quieren meterse en un lío, bueno, se puede calcular cuánto le va a costar el chiste, no solamente económicamente, sino el señor o la señora va a caer en depresión, va a pasarse un buen rato muy mal, y entre la parte económica y una parte estimada, porque al final el daño moral de la parte emocional y todo esto se pasa
en estimaciones. Hay que ver jurisprudencia de derechos humanos y creo es la fuente más fehaciente. Lo que sí hay que admitir, lo que hizo la Suprema Corte es abrir nuevos caminos, porque se dio cuenta, oye, el chiste que en la Ley Federal de Trabajo te pagan, no sé, 2,000 pesos para tu mano cuando se te la corta una máquina, discúlpame, ese es arcaico medieval, ¿no? Y la Corte se dio cuenta que tiene que empujar. Yo siento, y este va a ser yo con tema, que pronto vamos a plantear una comida, desayuno, cómo podemos modernizar el sistema. Y el gran ejemplo es el artículo párrafo 249 del Código Civil alemán, donde en un párrafo está todo el sistema, que es justamente el método PAT4. Si queremos modernizar con un solo párrafo, lograríamos una mejora tremenda en este tema, y la Suprema Corte se dio cuenta que necesita más generosidad, más liberalidad al sistema de daño, porque otra vez no hay que olvidar, donde no hay daños y perjuicios no hay derecho, porque simplemente las normas no se cumplen y todos pagamos por eso, ¿no? Antes de continuar con otra pregunta, yo le debo una respuesta al licenciado José. José, yo te debo y además tu pregunta fue excelente. Quiero felicitarte. Me encantó, mira, su pregunta dice, la ganancia lícita se ubica en daño directo, daño consecuencial o perjuicio. Y en ese momento no la podía contestar porque todavía no habíamos terminado de ver el seminario. Ahora es el momento de hacerlo y esta pregunta es importantísima. Por ejemplo, si pusiéramos decir, cuando hablamos de perjuicios, porque él habla de ganancia lícita. Si decimos ganancia lícita, la ganancia lícita es entendida como perjuicio bajo el derecho mexicano. La ganancia lícita que no se pudo obtener por la violación al contrato. Luego entonces diríamos, ¿es directo o es indirecto? Y nosotros nos dimos a la tarea y lo explicamos y desarrollamos este análisis en nuestro libro. Y lo que dijimos junto con el economista es lo siguiente. Depende de qué tipo de contrato. Por eso, la distinción entre contratos sinalagmáticos o bilaterales o simultáneos y los contratos que son los trialagmas es indispensable. Cuando nosotros tenemos un contrato sinalagmático, en el que, por ejemplo, no se nos entrega el cartoon freezer conforme a las especificaciones, y mi cliente no puede vender conforme a los contratos que ya tenía con las empresas japonesas, entonces podríamos decir, ¿qué pasa con esas utilidades, licenciado José? ¿Qué pasa con esas utilidades que el cliente debió de haber obtenido si no se le hubiera violado el contrato? Es decir, si le hubieran entregado un cartoon freezer que funcionara. Entonces, la pregunta ¿es directo o es indirecto? Bueno, cuando es este tipo de contrato, lo que nosotros sugerimos algunas legislaciones lo toman como consecuencial. Lo que quiero decirles es que muchas legislaciones los consideran consecuenciales. Nosotros decimos que no son consecuenciales, que son perjuicios, pero son directos. ¿Por qué son directos? Porque el objeto del cartoon freezer era que vendieran más y que vendieran y que hicieran utilidades con estas nuevas ventas. Y como no tienen el cartoon freezer, no pueden tener estas ventas. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de explicar, efectivamente, podrá tener el nombre que quieran, pero es una consecuencia directa de la violación. Le pueden poner el dato de consecuencial, el nombre de consecuenciales si ustedes quieren, pero al final del día estos perjuicios son directos y entonces esto se resolvería con la previsibilidad. Más que una clasificación, para nosotros es una cuestión de causalidad y por lo tanto de previsibilidad. Y esto fue causado, esta pérdida de utilidad, este perjuicio, esta pérdida de posibilidad de tener una ganancia lícita, ¿fue ocasionada derivado de la violación del contrato? Sí. Ahora entonces,
era previsible al momento de hacer el contrato que iban a tener esta pérdida si no entregaban el cartoon freezer conforme a las especificaciones. Sí, era previsible que iban a tener estos perjuicios al momento de la violación. Sí, luego entonces son daños directos. Entonces, los perjuicios pueden ser directos o pueden ser indirectos, pero en pueden ser consecuenciales o el nombre que le quieran poner, pero en este tipo de situación es directo porque era previsible desde el inicio de la contratación. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos los trialagmas? En los trialagmas es todavía más fehaciente. Si el constructor de la carretera le quitan la concesión, o sea, de forma, dijéramos, por parte del Estado, sin ninguna, o sea, de forma ilegal, si se lo quita de forma arbitraria, es la palabra, si se lo quita de forma arbitraria, y el carretero, el constructor carretero no pudo recuperar su inversión y no pudo tener esos flujos de efectivo y no pudo tener la ganancia lícita que iba a obtener si no le hubieran quitado la concesión de forma arbitraria, luego entonces ¿es directo o es indirecto? Nuevamente, es un perjuicio, es una ganancia lícita, es cierto. Le pueden poner el nombre de consecuencial, pero al final del día es directo, porque el constructor de la carretera llevó a cabo este contrato e hizo la construcción e hizo la inversión para tener una ganancia legítima. ¿Y cómo se resuelve este asunto? Con el tema de causalidad, preguntando, ¿esos perjuicios fueron causados por la violación, por la decisión arbitraria del concesionario? ¿Sí o no? Sí. Bueno, luego entonces ahí hay causalidad. Es directo, es directo. Ahora, ¿era previsible o no era previsible que iba a tener daño el constructor si le quitaban la concesión? Pues era previsible al momento del que se la quitaron, era previsible al momento de que entraron en la concesión, era previsible. Entonces, es verdad que hay muchas clasificaciones en los distintos sistemas jurídicos, también en Estados Unidos los loss profits les llaman que son consecuenciales. Sin embargo, nosotros decimos, vamos a olvidar esta clasificación y vamos a decir, en estos casos son perjuicios, pero son directos, y más aún en los sinalagmáticos, porque el objeto del contrato eran precisamente esos flujos de efectivo. Licenciado José, espero que no haya yo complicado más la situación. Muchas gracias, muchas gracias. Pero en la parte de daño moral, licenciado. Mira, en cuanto a la cuantificación, hemos visto de chile dulce y manteca, ¿no? Desde, por ejemplo, en fallecimientos, muchas veces los tribunales han hecho una simple operación aritmética, ¿no? La persona era pues empleado de la construcción o cualquier otra actividad, o no se demostró cuál era la actividad y entonces se toma una base, una unidad de medida y se multiplica por y trae esa colación el INEGI para decir, pues es que en México el varón vive en promedio 73, 74 años su expectativa. Lo atropellaron y lo mataron a los 35, pues simplemente haces una operación y te dicen ahí está tu cuantificación del daño moral, ¿no? Incorrecto, pues yo pensaría que sí, ¿no? Y yo pienso que a lo mejor la manera de hacerlo, pues es siguiendo las reglas que puso la Corte en el Mayan Palace, ¿no? Hay que tomar en cuenta el daño lesionado, el derecho lesionado, qué le ocurrió, ¿no? ¿Qué le lesionó? Su salud, su vida, su honor, su decoro, su imagen física, ¿no? Entonces esto, ¿no? Y se gradúa como alto, medio o bajo. Y luego, ¿cuál es el grado de responsabilidad, ¿no? del inculpado también? O sea, ¿con qué grado de dolo o negligencia actuó? Y finalmente también, ¿cuál es la situación económica del agresor? Solo la del agresor, no la de la víctima, como ya lo dijo, insisto, en el Mayan Palace, ¿no? ¿Es una empresa con solvencia económica o se trata de una persona física, empleada, trabajadora, en fin, y también pues se gradúa en alto, mediano, bajo?
Y por ahí, pues, ciertos elementos para ponderar, porque no hay reglas, no hay reglas, es un verdadero juicio de ponderación como yo lo veo, ¿no? Abundando un poquito en el tema, como lo dijo Herfried hace un buen rato, los daños punitivos pues no tienen nada que ver con este concepto que se ha explicado toda la tarde con la compensación. Viene el derecho anglosajón y los motivos son totalmente distintos. El esfuerzo o la ponderación que hizo la Corte por la ponencia del ministro Saldívar introdujo que cabían dentro del concepto de reparación del daño en México. Entonces es un tema en construcción que salvo que hubiera una reforma legislativa, que no creo que se animen a hacerlo, serán los tribunales, son los tribunales federales los que, interpretando las reglas de la Corte, vayan sentando precedentes hasta que la Corte vaya sentando otras reglas. Pero sí hay una dispersión, si estás de acuerdo, Pepe, de criterios bien importante, bien importante. Perdón, por allá había unas… Aquí. Ya me dieron el Adelante. micrófono, gracias. Dos preguntas y una petición. ¿Hay, desde el punto de vista del common law o de algún sistema de algún otro país distinto a México, hay algún criterio de proporcionalidad para ver, como comentaban ahorita, la situación económica del responsable, ¿no? Es como en Estados Unidos, de repente vemos en las películas o en las series que a una persona física le reclaman 10 millones de dólares y a lo mejor no las tiene, ¿no? O sea, ¿hay algún criterio que permita determinar una proporción de qué puede pagar o no puede pagar una persona? Esa es una. Dos, ¿cómo están vislumbrando en materia de responsabilidad civil el tema de los derechos humanos? A lo mejor un poquito con el tema, con la teoría del Drive-Wirkung, de la violación de derechos humanos entre particulares. Y la tercera, que solo es una petición, bibliografía en español sobre daños y perjuicios tendrán, y el libro que ustedes escribieron, no sé si lo tengan también en español o dónde se pueda conseguir en inglés o en español. Gracias. Ana Mar. Con respecto al criterio de proporcionalidad, fíjese, menos que el common law, en Suiza lo tienen. En Suiza el Código Civil dice claramente el juez discrecionalmente puede tomar en cuenta la capacidad financiera del responsable en caso de perjuicios. ¿Sí? No lo he estudiado con más profundidad porque normalmente nosotros no llegamos a las personas físicas, pero sí existe, sí, tienen esta disposición y de vez en cuando se discute. Sin embargo, hay que decir, la doctrina prevaleciente en todo el mundo es lo que importa es el dañado, es decir, la prevalecencia de la valoración concreta, donde se entra al detalle concreto de la parte dañada y se pone en la posición de la dañada y no en la posición de responsable. Y esos son temas hasta que pueden ser sumamente complejos en disputas post-M&A, en adquisiciones de empresas, donde el que compra tiene lo que se llaman ganancias de algo de sincronización, es decir, la empresa que compra, como él ya tiene empresa, y con el adquiriente ya es un grupo de empresas, el valor de la empresa es otro que para el vendedor. Sin embargo, este valor normalmente no se expresa, pero cuando se llega a una disputa se ponen sobre la mesa y son temas muy delicados porque al final el valor es desde este punto de vista del dañado que fue engañado, entre comillas, porque algún rep y warranty, alguna garantía que son típicas para ese tipo de contratos de adquisiciones y fusiones, no se haya cumplido y el daño se calcula desde la perspectiva del dañado, pero el interesante suizo habrá que ver cómo lo aplican en la práctica y entiendo es más bien un tema de personas físicas que no pueden pagar. El segundo caso que encontré hasta hace unos días, porque me surgió la inquietud de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la mexicana, y ahí dice, si no tenemos dinero en el presupuesto pagamos el siguiente año y si no prorrateamos y todo esto. Y me llama la atención porque hay un think tank que se llama OGMIT, donde están todos los picudos y discuten esos temas.
Y a veces, de vez en cuando alguien viene con alguna propuesta así, como la capacidad del Estado pagar los laudos en materia de inversión cuando ya rebasan el billón de dólares. Y justamente el derecho mexicano, en su legislación interna de responsabilidad patrimonial, contiene ese mecanismo que el Estado no tiene que pagar si no hay dinero. Y segundo, el daño moral, es otro tema, se limita a 12,000 veces el salario mínimo, también muy interesante. ¿Qué fue la siguiente? Derechos humanos entre particulares, que llaman el efecto directo, creo, de las garantías individuales. Yo hasta ahorita no he visto nada. De vez en cuando veo las sentencias, porque los derechos humanos, las sentencias especialmente de la Corte Europea de Derechos Humanos, de cierta manera es materia muy semejante a arbitraje, inversión, y además se trata de los mismos temas: violación de propiedad, cuando son personas, salud, integridad física, reputación. Y como las sentencias también ya llegan por encima del millón de dólares, es interesante. Y por supuesto los jueces de este tipo de tribunales, como son jueces fijos, son jueces profesionales que los sacan de los países miembros, jueces muy prestigiosos también de la Corte Interamericana de Justicia. La gente que está en estos tribunales son brillantes juristas y no árbitros que a lo mejor tienen una carrera toda su vida en arbitraje comercial, y por azar el destino un Estado los nombra como árbitro en arbitraje de inversión, y resulta que de derecho internacional público la última vez escucharon algo hace 20 años. Esos jueces son de gran calibre y es muy interesante leer sus sentencias y sus razonamientos, y hay bastante literatura sobre esto. Pero tengo que admitir, yo mismo en derechos humanos no soy experto, pero el día de hoy cada vez más es un tema con lo que se vive en México, donde se condena a gente sin juicio y se les ruina su vida simplemente porque trabajaron en una empresa paraestatal o productiva del Estado en el gobierno anterior, ¿no? Y ni a nivel político, sino como funcionario. Y ahí, por supuesto, el tema de derechos humanos adquiere bastante importancia, ¿no? Porque nadie puede sobrevivir si los próximos 5 años no tiene trabajo, ¿no? No sé si se me olvidó ahorita el libro. Bueno, el libro yo sugiero que lo compren por Amazon.com. Hay un capítulo sobre México, sobre el derecho matriz, que es Francia. También entramos en la parte trans de la lex mercatoria con los Unitrial Principles y la Convención de Compromisos Internacionales. Y ahí citamos algunos libros, ¿cómo se llama? El doctor Muñoz, que estuvo con la profesora Schwenza muchos años, que hasta publicó un libro de este tamaño sobre la Convención de Viena, también con tema de daños, que ahorita es profesor en la Universidad Panamericana en Guadalajara. Por regla general no hay mucho por escrito. Hay algo en Argentina, hay todavía grandes autores. El tema del derecho de daños, y lo tengo que decir, y como lo dije hoy al principio, el 90% de derechos de daños y perjuicios y todos los casos y juicios son sobre accidentes, malpráctica médica y todo esto. Y todo esto lo estudiamos. Pues hicimos un capítulo de derecho comparado, donde por supuesto hablamos de compraventa y servicios y todo. Pero al final nos dimos cuenta, cuando llegamos a los grandes proyectos, proyectos que ustedes manejan como abogados de empresa, mucho de este cosa de accidentes y bienes de consumo no tiene mucha relevancia. Más bien hay doctrinas, tesis que son tan confusos y tan difíciles de aplicar, y subdistinciones. Simplemente me tocó leer una habilitación que es una tesis postdoctoral para ser profesor en Alemania y Austria. Admirablemente tienen una doctrina que para entenderlo necesita algo en mucha experiencia. Pero al final lo mismo, digo, sí, pero todo nos sirve para un APP, nos sirve para un proyecto de exploración petrolera, tampoco sirve mucho para un contrato de compraventa de suministro de energía eléctrica, no sirve. Es decir, estamos en un área de derecho que es muy poco explorado,
casi todo lo que hay nosotros hemos leído, seguimos leyendo, inclusive más reciente literatura de evaluación de empresas y cómo se tiene que acomodar los métodos de evaluación de empresas a lo de daño, porque como mencioné, daño siempre es un tema legal y no puedo importar métodos de evaluación de empresas uno a uno, sino tengo que ajustar a los requisitos. Pero sí hay literatura, no hay mucho, y si los hay es más bien compra-venta internacional. La mayoría de nosotros escribimos en inglés porque es el idioma, y la licenciada, como mencionó, el task force en que participa es el de ICASIL, que es el Consejo Internacional de Arbitraje Comercial, con la American Society for International Law, y la próxima semana hay un desayuno de este ICASIL Task Force on Damages que tratan de establecer un app, un instrumento electrónico para orientar en daños y perjuicios, que sin embargo tampoco llega a las trialagmas sinalagmáticas, los income generating contracts o income generating assets. So, lo mejor, sí hay una cosa en español, perdón, me corrijo. Muchos de los casos en arbitraje de inversión que son públicos y son semejantes al arbitraje en materia de comercial, pero por supuesto con temas diferentes. Primero porque es responsabilidad directiva y no contractual, aunque muchas veces hay un contrato por medio que se viola también, pero muchos de esos casos se publican en español. Muchos de los grandes casos originalmente son en español y hay una versión en inglés, es decir, son bilingües. Y ese es algo, cuando ya participaron en nuestros seminarios, yo creo que ya están a nivel de entender cómo funcionan estos casos. Y a veces salen hasta casos muy grandes de arbitraje comercial en español, y ese, léanlo. Y yo creo que es la inspiración más grande, y nosotros permanentemente leemos casos que nos cuesta muchas horas al mes porque son casos de 300, 400 páginas, y para encontrar los 50 que necesitamos leer hay que necesitar horas. No sé si Pero es verdad, yo no encontré ningún libro, y menos en español, que realmente hablara de la doctrina de daños. No lo encontré. Si lo encuentra, usted me avisa, para que yo escriba y lo critique lo que dijo. No, pero no existe. Incluso cuando escribimos nuestro libro es porque teníamos casos de daños, y por más bibliografía que buscábamos y buscábamos, no encontrábamos algo que sintetizara y que pusiera de la A a la Z cómo se hace un reclamo de daños. Por eso nos dimos a la tarea de escribir este libro, y en esto resultó. Si nosotros analizamos los otros libros de esta misma colección, que es de Oxford, que se dedica nada más al arbitraje de inversión, ¿cuántos hay ahorita? ¿Como 8 libros? ¿La colección es de 8? Ya hay 12 o 13 desde hace como 26 años, y realmente, aunque son muy buenos libros, son excelentes, pero no lo hacen de esta forma que tratamos de hacerla como más práctica. Entonces, sí, es un poco, sí hay veces que hablan de daños, pero de la parte de cuantificación, pero no. Y luego los otros libros que yo he leído, lo que no me gusta es que no tienen una buena estructura, lo que es de derecho, y lo que terminan haciendo es escupiendo. Un abogado escupe métodos de cómo cuantificar, entonces ni es jurídico ni es cuántico. No sé, como que por eso no podría yo recomendar alguno que a mí me gusta, que sintetiza todo, no sé, como recomendaría varios, y de varios sacaría uno, pero no. Y bueno, sí, obviamente el nuestro sí es realmente una doctrina como va, y no está en español porque no nos dejaron traducirla por parte de Oxford. Ellos son los culpables, y además, como les firmamos derechos, y lo hacemos nos demandan. Nada más 2 comentarios. Siempre, normalmente, hablamos del respeto de los derechos humanos de la autoridad con los gobernados, y la verdad es que los derechos humanos también siguen una regla de horizontalidad, no solo de verticalidad. Todos estamos obligados a respetar los derechos humanos. La reforma del artículo 1 constitucional no es más que una referencia explícita, pero ya también obligatoria en la Constitución, que nos remite a los tratados internacionales con contenido de derechos humanos que ya tienen rango constitucional. Entonces,
una fuente de construcción, pero como ellos lo han hecho, son las resoluciones tanto en nuestro país como fundamentalmente las que son obligatorias, que son las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero está la Corte Africana de Derechos Humanos, está la Corte Europea de Derechos Humanos. Todas estas son fuentes que, digamos, van construyendo la teoría de respeto a los derechos humanos. En materia de daño, tal vez el principal es el derecho humano a una justa compensación o una justa indemnización, que es, diría yo, la fuente de todo lo que hemos estado viendo hoy con el derecho de la evaluación y con el derecho al reclamo, ¿no? Hay toda una teoría, si queremos verlo así, judicial o jurisprudencial de las distintas cortes, en especial la que nos es obligatoria, la de la Corte Interamericana en relación con los derechos humanos. Por ahí vi, sí. El licenciado Pensa también tenía su mano levantada hace un momento, ¿ya no? ¿No? No. Yo decía que tradujera su libro. Ah, no nos Y hay dejan, español. no nos dejan. No queremos que nos demanden por daños y perjuicios. Entonces mejor no. Sí, yo tengo una duda. Hablaban ustedes del principio y o la obligación de mitigar daños. Supongamos que yo soy una persona moral, firmo un contrato con otra persona moral, entrego bienes, la otra persona me paga mes con mes. Llega el 5.º mes, la persona no me paga. Yo supongo que tengo la obligación del 6.º mes de entregar bienes otra vez, la persona otra vez no me paga. ¿Hasta qué punto estoy obligado yo a seguir con el contrato y hasta qué punto estoy obligado a mitigar ya los daños y dejar de producir y empezar a recortar mis costos para no seguir incurriendo en más o seguir produciendo para cumplir con mi parte del contrato? Excelente pregunta. Ahí hay dos temas. El primero es el jurídico, que se lo voy a dejar al licenciado, al doctor, perdón, y en la parte económica yo la tomo. Lo que sí le puedo comentar es que ahorita estamos llevando un caso, y este caso es por dos plataformas petroleras, y muy interesante. Entonces, una de las partes, la parte demandante, la parte más bien demandada rescinde el contrato hace 2 años, ese de 2016, pero la parte demandante continúa con el contrato a pesar de que ya se lo habían rescindido, y continúa y continúa y continúa. En este caso específico, lo que pasa es lo siguiente: el punto de partida es que el tribunal arbitral determine si la terminación fue legal o ilegal. Pero no pueden ellos continuar con sus gastos y no pueden continuar con inversiones, no deben hacerlo, debieron de haberlo parado en 2 años. Como decíamos hace un momento, la mitigación se da a partir de que se da la violación. A partir de ese momento, de que se da la violación, ahí es donde se tiene que mitigar. Y yo sé que es un tema bien difícil porque dices, es que si yo incumplo, a mí me van a demandar. ¿Hasta dónde tengo que seguir yo, continuar cumpliendo con mis obligaciones? Pero en este caso ya le habían dado la terminación, ya le habían dicho, discúlpame, yo ya no quiero más tus servicios, y ellos siguieron comprando refacciones y ellos siguieron invirtiendo en salarios. Entonces, cuando ya te dan la terminación, en este caso en específico, ya procede mitigar, y en ese momento debieron de haber demandado y debieron de haber dicho, es una terminación ilegal. Y entonces, como yo no quiero estar gastando en mitigación, en este momento declárenla ilegal y que desde aquí se apliquen los daños y perjuicios si es que así lo determina el tribunal arbitral. Ese caso es como muy fehaciente y muy claro, pero al respecto el doctor tiene comentarios. Yo creo que la situación básica, alguien presta y sigue trabajando en obra y no la recibe los pagos. Ahí la problemática yo creo que es lo del artículo 1949 del Código Civil Federal, la excepción del contrato no cumplido,
y la interpretación, no sé si hubo cambios, de que primero el que cumple tiene que probar que realmente cumplió con todo, ¿no? Es decir, el enfoque no es a quien incumple, sino a quien cumple, y si resulta que no cumplió 100%, podría fallar o hasta él mismo se hace responsable en retener para la obra, ¿no? Simplemente no me pagan para la obra. Eso es algo riesgoso por la interpretación de este artículo. Lo segundo, que en el caso actual que está liderando la maestra San Román, que pensábamos, mientras en otros países hasta el futuro incumplimiento lo puedo invocar cuando hay cierta certeza, entiendo que en México no. En México tengo que, aunque sé que hay un muro y me voy a estrellar, tengo que casi estrellarme el muro antes de poner el freno y decir que no. Al final resulta un acto de balance, sea suspender la obra por falta de pagos, mandar al notario, o simplemente llegar a la conclusión, ok, voy a terminar el contrato, ¿no? Ya, es la tercera vez que no me terminan, checar el contrato, cuáles son los supuestos para poder terminar, y después irme por los daños y perjuicios de una obra que no se ejecutó, que se frustró por la otra parte porque no siguió pagando, porque alguien tampoco puede financiar una obra sin recibir los flujos y tiene que tomar una decisión. Y al otro lado también, lo que mencionó la maestra San Román, de seguir trabajando, ya pasaron 2 años y no me han pagado, estoy incrementando los daños y perjuicios. Es decir, entra el tema de la mitigación, que aunque sabemos que en México no existe como concepto expreso, forma parte de la causalidad. Y lo primero, en un arbitraje, un juicio, que la parte que no pago va a decir, uy, no te pagué, es cierto, tuve un problema presupuestal y había cambio de gobierno, cambiaron todos los funcionarios y tú lo supiste, pero ¿por qué sigues trabajando si no te pagamos? Deberías haber parado la obra, mandado a tu gente a su casa y dejas 2 o 3 y para cobras gastos indirectos y los policías que cuidan el sitio hasta que finalmente se toma una decisión si vas por terminación o no, o la autoridad va por terminación. Y en particular en contratos administrativos hay todo un procedimiento, ¿no? De los gastos no recuperables, cuándo puedo, en caso de suspensión, terminar, pero no puedo seguir infinitamente trabajar e incrementar gastos cuando la otra parte no paga. Y también ahí ahí también se tendría que determinar si verdaderamente es mitigación. ¿Sí? Porque muchas veces ya no es cuestión de mitigación, eso ya probablemente sea culpa propia o negligencia. O sea, la verdad es que aquí ahí lo cuestionarían mucho. En los casos que nosotros lo hemos tenido, lo que hacemos es, si realmente hay un incumplimiento, no perdamos tiempo, tenemos que demandar ya sea los daños y perjuicios o el cumplimiento. Si nosotros demandamos el cumplimiento, entonces en ese mismo momento no van a cumplir, y como no cumplen, entonces ya no cumplió, luego entonces te vas por daños y perjuicios, ¿sí? Y vas sentando precedentes. Y recordemos que cuando realmente es mitigación y lo hemos hecho bien y lo hemos documentado bien, entonces tenemos también como demandante, bueno, en el caso de la parte dañada, tiene derecho a recuperar esos daños. Pero no estoy muy segura que mitigación sería la continuidad de la operación de la empresa eternamente. O sea, no estoy muy segura, no estoy muy segura. Había algo que quería Sí, comentar. me gustaría plantear un caso. Miren, tuvimos un asunto donde el cliente era proveedor de ductos de tubería, y en este caso de lo que se trataba es de hacer la obra para llevar las aguas residuales de la ciudad a la planta de tratamiento. Como ustedes sabrán, pues típicamente las plantas de tratamiento se instalan al pie del río, cerca del río, para pues poder vertir las aguas ya tratadas al mismo. Y por lo mismo, pues el ducto en gran medida corría paralelo al río que pues con la experiencia de varios años anteriores, a partir de determinada fecha que no recuerdo, pues alcanzaba un cierto nivel que ya ponía en riesgo la obra. De tal suerte que, haciendo los cálculos correspondientes y teniendo en cuenta el proceso de instalación y construcción del ducto, pues nuestro cliente tenía la obligación de entregar la última parte
del suministro correspondiente en determinada fecha e incumplió. Incumplió porque lo entregó con posterioridad, lo cual trajo como consecuencia que el río se desbordara, evidentemente derivado de la obra de excavación y por la afectación que tuvo los bordes del río, y entonces toda la obra se inundó, con un costo de desasolve impresionante. ¿Me explico? Sin embargo, en este caso, y sabiendo que había previsibilidad que a partir de determinada fecha el río se podía desbordar, y tomando en consideración que nuestro cliente había incumplido, el tribunal, por fortuna, logró determinar que la parte actora había incumplido con su deber de mitigación, porque bajo unas sencillas obras de haber reforzado el borde del río, hubiese logrado, efectivamente realizando estas obras de mitigación, evitar que se generaran esos daños y perjuicios. Entonces, no obstante que en el contrato correspondiente a la empresa proveedora se había establecido que se harían responsable de los daños y perjuicios que se generaran, en este caso se absolvió por no haber realizado esa obra de mitigación previsible y económicamente irrelevante en relación con la obra de desasolve que se tuvo que hacer. No sé si explico, ¿no? Que se me hace que es un caso totalmente distinto al que tú planteas, pero que sí aclara cuando ese deber de mitigación genera que no tengas derecho al cobro de los daños y perjuicios. Por favor. Sí. Aquí. ¿Alguna otra pregunta, Sí, comentario? Mariana tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta va en relación un poco con esta última respuesta del compañero pasado, en el sentido de cuándo o cómo se delimita la diferencia entre mitigación y culpa contributiva, es decir, hasta dónde podría decirse que hay un límite entre un concepto y otro para que, digamos, no pudiera eventualmente decirse, pues era mi deber de mitigación y yo incurrí en una serie de gastos y pues como tal estoy pidiéndolos, ¿no? La mitigación se da al momento de que se da la violación. A partir de ese momento, tal y como lo estaba mencionando José, hay que tomar las medidas. Estaba viendo la parte que yo creo que era la demandante y estaba viendo que no avanzaban, pero también debió de haber mitigado. Oye, por las condiciones climáticas podemos tener una inundación. Luego entonces, a partir de ese incumplimiento, ellos tenían la obligación de mitigar y luego iban y cobraban sus gastos para mitigar. La culpa propia es anterior a la violación al contrato. Todos aquellos actos en los que la demandante y la demandante incurrió y que se derivaron en daños y perjuicios, ¿sí? Entonces, si ella misma provocó los daños y los perjuicios, si ella misma fue la causante, y aunque es la demandante, pues no va a tener daños y perjuicios, porque ella misma se los causó, que sería lo mismo que culpa propia, negligencia propia o negligencia contributiva. Sí, pero eso es antes de la violación al contrato. Gracias. No es un tema de daño moral, o podría entrar, porque pues, es un tema de reputación como tal. El incumplimiento del contrato genera un daño a la marca como tal. ¿Ustedes han visto algún caso en el que se haya cuantificado esa pérdida de valor y con base en eso se reclame la compensación? Tuvimos una vez una plática con nuestros coautores, que son economistas, y ellos sí lo han hecho. Y lo que nos decían es que hay veces en los balances ellos ya tienen marcado esto como intangible. Entonces ya lo tienen, dijéramos, valuado las empresas, y eso es lo que pueden reclamar. Muchas veces esos intangibles también están ligados a una cierta, por ejemplo, a la reputación, y muchas veces derivado de esa reputación se generan ciertas ventas.
Si esa reputación es dañada, ya no van a tener esas ventas. Y entonces, de ahí podría calcularse. Nosotros no lo hemos hecho, pero sabemos que sí se puede hacer. Y hubo una plática específicamente al respecto que uno de nuestros coautores hizo, buenísima, y bueno, sí, y a lo mejor hay algún artículo, si hay algún artículo pues se lo remitiremos, pero sí sabemos que se puede hacer. Él dio la plática específica y sí me acuerdo que él mencionaba que muchas veces estos intangibles ya incluso los tienen dentro de sus estados financieros reconocidos como tales. Sí, aquí solamente para agregar, sí hay literatura específica, daños en propiedad intelectual, perdón. Lo que puedo decir que el intangible no es algo por separado de la empresa, ¿no? Coca-Cola, la marca, tiene que ver con las ventas de Coca-Cola, ¿no? Si se daña la marca de Coca-Cola o si se daña la marca de Apple porque utiliza tecnología de otra empresa, del Palm y del BlackBerry, y resulta que sí violó la patente, todo al final se puede ver en ventas, se puede ver en cifras económicas, tiene mucho que ver con el valor de la empresa per se. Su marca y empresa, el valor de la empresa casi es lo mismo, ¿no? Por supuesto hay ajustes y hay literatura muy especializada, hay especialistas que se dedican exclusivamente a eso, pero hay un vínculo muy estrecho entre el valor económico de la empresa y la marca que está por encima. Nada más me gustaría hacer un comentario para clarificar un poco la pregunta de la compañera. O sea, en México no hay como tal y lo comentó por ahí Adriana durante su exposición, o sea, no tenemos nada que obligue a mitigar. De hecho, la palabra mitigation es desde anglosajón, o sea, no estamos familiarizados con ella. Solamente el artículo 20 del Código Civil Federal, que bueno, por aquí había bajado, pero ya se me perdió. Aquí está. O sea, solamente el artículo 20 dice, cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuera entre derechos iguales de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados. Entonces, obviamente siempre que alguien trate de mitigar, pues habla bien de él, ¿no? Porque quiere decir que no está dejando que se haga más grande el daño para después reclamarlo. Y con base en este artículo decir, oye, sí, pero sí te causé el daño, pero tú lo hiciste más grande. Tú te aprovechaste y pudiéndolo haber detenido, pudiéndolo haber mitigado, pues lo dejaste y lo dejaste deliberadamente para que en lugar de reclamarme 10, me estás reclamando 100. Entonces yo creo que es con base en este artículo, pero todo lo que tiene que ver con mitigación, no sé qué opinen el panel, pero eso es totalmente de derecho anglosajón. Sí, aquí, perdón que lo mencioné hoy, el derecho, el deber, porque no es una obligación legal, es como obligación natural. El deber de mitigación es, y ese sin duda en todo el mundo, un principio general de derecho. Y como mencioné, los principios generales de derechos no son generales de derecho porque alguien lo diga, se tiene que probar, igual como el derecho constitucional, se hacen estudios reales para ver si hay derecho constitucional, lo mismo con los principios generales de derecho. Y quien lo hizo es la profesora Schwenza con un australiano que se llama Hachem y un alemán que se llama Kay, y escribieron un tratado de ese tamaño, de 1000 y tantas páginas, donde Global Contract and Sales Law, donde comparan fácil 30, 40, 35 jurisdicciones y derechos aplicables y comprueban que en todos está mitigación. Y aunque en el derecho francés y mexicano no se menciona la palabra,
pero en la literatura francesa dice claramente, utilizan lo mismo, pero utilizan el mecanismo de causalidad. Y es lo que mencioné al principio, aunque dos palabras en diferentes órdenes jurídicas son idénticas, no tienen el mismo efecto. Y aunque falta la palabra mitigación en México en el derecho francés, no significa que no existe lo mismo, simplemente utilizas otro mecanismo para resolverlo. Y el argumento jurídico, cuando tienen un tema de mitigación, creo que es el 19 que habla de los principios generales de derecho, aplica, donde dice en derecho mexicano se aplican los principios generales de derecho y después tienen que comprobar que existe el de mitigación y trabajan con este, es más la técnica argumentativa cuando tienen un caso. Sí. Nada más en relación a la pregunta del compañero y en base a un ejemplo que tuvo, bueno, una experiencia que tuvimos, al momento de que solicitaron el dejar de suministrar un producto en la empresa donde yo trabajo, obviamente pues se tomó esa decisión por falta del cumplimiento de pago. Al momento de llevarlo a juicio, obviamente pues, no se pudieron acreditar los daños. ¿Por qué? Porque pues, en el contrato no venía estipulado que en caso de incumplimiento del pago se dejara de suministrar. Entonces ahí nos echaron para atrás todos esos daños. La próxima vez nos tienen que llamar y No. les vamos a ayudar. Sí, o sea, ese es El problema que nosotros hemos visto… Ahí es, digo, como lo comenta el abogado, era por eso, ¿no? Porque nosotros no dejamos o no notificamos, bueno, teníamos que seguir suministrándoles y no se notificó. Okay. Entonces, ese es el punto, ¿no? Claro. Ajá, es claro. Claro. Si vas a dejar de suministrarle, tienes que notificarles el Claro, incumplimiento. Exacto. Entonces, es como experiencia y pues para que lo tomen en consideración. Exacto, sí, claro. Nada más me gustaría aclarar que en el caso que les platiqué del deber de mitigación que generó la absolución en el reclamo que comentamos, el sustento fue que, como comentábamos, el daño y el perjuicio tiene que ser consecuencia inmediata y directa del acto ilícito, ¿de acuerdo? Y el Código Civil dice, entendiéndose que el daño ya se haya causado o que necesariamente deba causarse. Y en el que necesariamente deba causarse en este nexo de directo e inmediato es donde el tribunal encontró, oye, ese daño no se hubiese generado en esa magnitud de no haberse generado las obras de mitigación que les comenté. Entonces es cierto que no existe o no se encuentra, pero por ahí, y vamos a decirlo así, una interpretación a contrario sensu, en fin, como ustedes la gusten y manden, pero ahí fue donde se encontró en el caso que les platico, en el que el daño y el perjuicio debe ser consecuencia directa e inmediata, como dice el código. Bien, sí, Enrique, ya con esto cerramos porque ya estamos… Es muy breve, muchas gracias, Juan. En la Y, frontera bueno, de terminar. no quisiera yo terminar sin un reconocimiento al panel, a todos los que participaron, a Juan como coordinador, Pepe, Herfried, Adriana y por supuesto a Silvia. Particularmente he estado muy contento aprendiendo, es un tema que me apasiona y ustedes lo desarrollan estupendamente bien. Yo ya tengo el libro, entonces pues muy contento de estar aprendiendo. Con eso termino. Con relación a que debe de ser consecuencia directa y inmediata, o sea, la palabra inmediata le vino a poner a todo el traste y al tema de los daños y perjuicios, y por eso cuesta tantísimo trabajo y por eso hay muchas veces sentencias que no conceden los daños, aunque sí se hayan demostrado, porque inmediata significa que no medie nada. Entonces, no puede mediar nada, o sea, tiene que ser inmediato, la consecuencia directa, inmediata, o sea, no puede mediar nada, porque si medió algo, entonces ya no es ya no es directo y entonces estás liberado, ya no hay responsabilidad. Entonces, esta palabra inmediata, ojalá que algún día
Pues sí, porque en el derecho de daños que ustedes nos han explicado también, pues tiene que matizarse o desaparecer, porque en eso de inmediato, de 20 reclamaciones, 17 están fuera. Yo creo que es totalmente… nuevamente, muchas gracias. No, al contrario, te agradecemos a ti, tienes toda la razón. Y es algo que se tiene que ir trabajando. Y yo, para mí ese caso, le llamaría yo una necesidad de evolución. ¿Verdad? ¿Coincidimos? Sí, fíjate que luego lo estudié, obvio no lo saqué a colación en aquel caso, pero Bonecas dice que es lo mismo directo e inmediato, que en el código francés no tendrían que estar los dos vocablos, que solo debería ser directo. Lo que acabas de decir, te voy a mandar por foto el libro de Bonecas, pero nomás no lo voy a sacar en un juicio contra nosotros, porque vamos a hacer, No, Y no le mande la foto, mejor mándale el libro para que quiera una foto. Bueno, cerrando el tema, debo reconocer que tuvimos un error en la NADE, a tal grado que me iba yo a reconocer a mí mismo, lo cual no procede, y no mandaron tu reconocimiento, Adriana, ni el tuyo, Silvia. Fue una confusión, por ahí se andaban presumiendo que alguien lo tomó, pero digo que no, salvo que las quieran suplantar. Entonces, Pepe, pues aquí hay uno para ti, así de manera más económica, pero a mí me gustaría, la verdad, este es el mío que no procede, y el tuyo, Herfried, pero a mí lo que me gustaría es no hacer una entrega, porque la verdad, todo el esfuerzo que hizo el CAM, junto con nosotros para este evento, todo el esfuerzo, digo, independientemente, Herfried, que ya tienes ahí tu regalo de cumpleaños, pero Adriana, la verdad es que no puedo yo decir que lo estamos entregando porque tu esfuerzo ha sido mayúsculo y será simbólico, yo se los hago llegar, pero preferiría omitir esa parte de los certificados. Asumo, aunque no me corresponde, este error garrafal de nuestra institución, pero bueno, de buena fe, hubo una confusión. Nada más que nos saquemos la foto del recuerdo y dejemos la parte de los merecimientos para otro momento y se los hago llegar, de verdad, una disculpa. Y yo les pediría un súper aplauso por este esfuerzo tan grande a Herfried, a Adriana, a Silvia y a Pepe. Juan. Muchísimas gracias. Y también a todos ustedes que nos han tenido la paciencia aquí casi 10 horas, ¿no?, que hemos estado en este lugar. Juan, Silvia, muchísimas gracias por todo el apoyo de poner este seminario, de verificarlo para que se haga, y la satisfacción más grande en esos seminarios, ya los hemos hecho en Viena, en Washington D.C. con la Barra de Abogados, en otros lugares, son ustedes, la participación es un tema difícil, son muchas horas de concentración y les felicitamos por estar aquí y acompañarnos, que es uno de los más importantes temas que existen el día de hoy en derecho y los menos explorados, y les agradecemos por su asistencia y su interés y su entusiasmo y sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias.